Temática de la densidad mamaria. Perfecto. Ahora veis la presentación en modo Muy Z, ¿verdad? bien, se ve Vale, perfecto, gracias. vale, pues buenos días a todos. Hoy me gustaría compartir con vosotros un tema que realmente sigue siendo, como os habéis dado cuenta, un motivo de discusión y un reto a nivel de la radiología mamaria actual. No tengo ningún conflicto de interés. Durante la presentación, pues intentaré abordar el tema de la densidad mamaria en todo su conjunto, desde su definición, los conceptos fisiológicos, los riesgos que están asociados a ella, cuáles son los desafíos que representan a nivel de la detección de cáncer de mama, cuáles son la mejor herramienta para evaluar una densidad mamaria y qué estrategias tenemos como cribado o como estrategias de diagnóstico suplementario. Asimismo, pues quisiera también tocar una pequeña pincelada de algunos conceptos de recomendaciones y legislación y por último, pues compartiré un casito del día. Bueno, de entrada saber que la densidad mamaria pues está definida por la cantidad de tejido fibroglandular que básicamente es las unidades ductolobulares y el tejido de sostén de la mama en relación a la cantidad de tejido graso. En base a ello, pues el Colegio Americano de Radiología clasifica la densidad mamaria en 4 grupos, dentro de las cuales la densidad C y D son las que definen la mama densa. ¿Cómo se distribuye la densidad mamaria en la población? Pues se distribuye siguiendo una campana de Gauss, en donde aproximadamente el 48% de la población va a tener mama densas, pero solo un 8% tendrá la densidad D, la que consideramos extremadamente densa. Sabemos que la densidad mamaria viene fundamentalmente determinada genéticamente, pero hay factores tanto externos como internos que pueden modularla en el tiempo. Por ejemplo, se ha visto que las dietas occidentales ricas en carnes y grasas saturadas, carbohidratos, el alto consumo de alcohol, la terapia hormonal sustitutiva y algunos grupos, como por ejemplo el de las mujeres asiáticas, pues se asocian a una mayor densidad mamaria. Contrariamente, el número de hijos, la paridad y la menopausia pues se asocian a una pérdida de la densidad mamaria. ¿Y por qué nos importa tanto la densidad mamaria? Pues porque constituye un factor de riesgo independiente para desarrollar cáncer de mama, no solo porque son mamas que tienen mayor tejido glandular, que es donde se desarrolla el cáncer, sino también porque la composición estromal de la propia mama favorece a generar un entorno más propicio para el desarrollo de estas lesiones. De hecho, el grupo de las mamas extremadamente densas se clasifican en un riesgo intermedio con un riesgo relativo 4 a 6 veces mayor en relación a una mujer con la mama grasa. En este grupo de pacientes, los cánceres que diagnosticamos suelen tener estadios T más altos, tener ganglios positivos y generalmente son cánceres que tienen receptores negativos, ER2 negativo y que por tanto tienen una peor respuesta a los tratamientos neoadyuvantes y por tanto un mayor riesgo de recurrencia. ¿Y por qué supone un desafío, no? Pues básicamente porque el propio tejido fibroglandular absorbe los rayos X en la mamografía de la misma manera que lo puede absorber un cáncer. Entonces, es fácil ver en este ejemplo como en una mama con una densidad D, pues una lesión isodensa al tejido mamario será mucho más difícil de identificar. Solamente la pequeña proporción de cánceres que tienen calcificaciones se van a ver bien en mamografía. Entonces, ¿qué pasa con la sensibilidad mamográfica? Pues que es inversamente proporcional a la densidad mamaria, llegando a reducirse hasta el 50% en las mamas con densidad D. ¿Y esto qué impacto tiene? Pues al haber una menor sensibilidad, aumentamos el número de falsos negativos, incrementamos los cánceres de intervalo, que son aquellos que aparecen entre una y otra ronda de cribado, y que son cánceres que suelen también tener mayor tamaño, mayor grado, un índice de proliferación mucho más alto, en general peor pronóstico. Se ha visto también que en el grupo de las mujeres con mamas densas, la reducción que pueden alcanzar, de la mortalidad que pueden alcanzar los programas de cribado es mucho menor, llegando solamente al 13% en este grupo de pacientes. Además, por la propia superposición de tejido fibroglandular que puede ocurrir en la mamografía, podemos generar falsos positivos que al final lo que generan es recitaciones, pruebas invasivas adicionales
y conllevan a una ansiedad en la paciente que a largo plazo puede afectar la adherencia a los programas de cribado. Teniendo en cuenta la importancia y el impacto que tiene la densidad mamaria, pues resulta importante saber cuál es la mejor método para evaluar la densidad mamaria. Pues el método, existen dos maneras. El método cualitativo, que es el habitual que solemos hacer con la categoría BIRRAS, es una valoración que es visual. Y luego tenemos los métodos cuantitativos, que generalmente hoy en día prácticamente son automatizados. ¿Cuál es el problema de la valoración visual? Pues que es subjetiva, tiene mucha variabilidad tanto intra como interobservador, llegando a reclasificarse una misma mamografía hasta en un 20% de casos. Es verdad que la concordancia mejora cuando hacemos una clasificación binaria entre densa y no densa, pero al final la subjetividad persiste y está allí. Los métodos automáticos volumétricos, que son los que tienen muchas herramientas de inteligencia artificial, incluso ya también equipos de mamografía incluidos, pues mejoran la reproducibilidad de la clasificación de la densidad mamaria y tiene una relación mucho más lineal con la sensibilidad mamográfica. Entonces, ¿qué estrategias existen complementarias para mejorar todas estas limitaciones que tenemos en el grupo de mamas densas? Pues hay diferentes, ninguna de ellas perfectas, todas con más y con menos, y vamos a ir tocándolas una a una. De entrada, saber que al día de hoy no hay evidencia de que ninguna de las pruebas complementarias reduzca la tasa de mortalidad, pero no porque no exista y no la puedan reducir, sino porque para llegar a tener esta evidencia se necesitan estudios con seguimientos muy largos, de décadas o más, para poder detectar la reducción de la mortalidad. Entonces, ¿qué es lo que se utilizan? Pues se utilizan variables intermedias para ver el impacto de la enfermedad y en concreto, por ejemplo, dentro del cribado, pues son los cánceres de intervalo. Pues una reducción en los cánceres de intervalo nos sugiere que a futuro vamos a tener una reducción en la mortalidad de la enfermedad. Y luego también podemos valorar la relación entre los cánceres invasivos, in situ, para ver si hay sobrediagnóstico, los cánceres que tengan ganglios negativos. Y cuando nos referimos específicamente a la técnica, pues hay varias variables que se pueden tener en cuenta. La tasa de detección, la sensibilidad, la especificidad, los falsos positivos y negativos y en concreto en el cribado, las tasas de recitación. Es muy importante porque precisamente como os decía, puede afectar la adherencia de las mujeres al cribado. Empezando por la primera técnica, pues la tomosíntesis sabemos que surge como una estrategia para mejorar muchas de las limitaciones que tiene la mamografía, en concreto la superposición de tejido fibroglandular que genera falsas imágenes y también oculta lesiones. La tomosíntesis, al tener eh, múltiples adquisiciones en diferentes órganos y permitir una imagen que se reconstruye en cortes finos, pues permite definir con mucha mayor precisión las lesiones sospechosas que probablemente en la mamografía convencional quedarían ocultas en una mama densa. Se ha visto que claramente incrementa la sensibilidad de la mamografía, incrementa significativamente las tasas de detección hasta en un 40% en relación a la mamografía convencional, reduce las tasas de recitación y como punto, digamos, negativo que podríamos decir es que el tiempo de interpretación o de lectura es un poquito mayor que el de la mamografía y que en el grupo de mujeres con mamas extremadamente densas, la mejoría en estas tasas de detección pues no es tan significativa si la comparamos con la mama densidad C. Por tanto, en este grupo de pacientes no eliminaría la necesidad de una evaluación complementaria. Pasando a la ecografía, tenemos la ecografía manual, que utiliza el transductor lineal de toda la vida, y tenemos la ecografía automatizada. La ecografía automatizada, pues, es un escáner de ecografía que lo que permite es hacer una adquisición axial y luego reconstrucciones multiplanares de la imagen ecográfica. ¿Qué ventajas tiene en general la ecografía? Pues que no irradia, que no usa contraste endovenoso, que es mucho más accesible. Si comparamos la ecografía manual con el AUS, pues la ecografía manual tiene la ventaja de que como la realiza el mismo radiólogo, uh, se puede concluir el estudio en el mismo día, no se requiere recitar a la paciente, permite también hacer de una vez el estadiaje ganglionar axilar en caso de detectar una lesión sospechosa, pero sabemos pues que es operador dependiente y es menos reproducible. Por su parte, la ecografía automatizada pues es más reproducible, no depende tanto del operador, tiene la ventaja de tener las imágenes multiplanares y que incluye un gran campo.
pero es verdad que requiere un mayor tiempo de interpretación, no incluye las zonas axilares y cuando hay un hallazgo a la hora de interpretar en segundo tiempo las imágenes, pues hay que recitar a la paciente y esto prolonga los tiempos diagnósticos. Ventajas, en general, tanto la ecografía automatizada como la manual incrementan la tasa de detección después de una mamografía negativa. Los cánceres que suelen detectar en su mayoría son cánceres invasivos, menores de 1 centímetro. Reducen las tasas de cánceres de intervalo, pero en contraparte reduce la especificidad de la mamografía y aumenta la tasa de falsos positivos, aunque es verdad que en las rondas sucesivas esos falsos positivos luego se reducen. Luego pasamos ahora a los estudios funcionales, que son aquellos que se basan en el proceso de neoangiogénesis tumoral. Pues porque cuando tenemos la formación de un cáncer, sabemos que se forman vasos anormales, que lo que tienen es unas uniones intercelulares mucho más amplias, con unos gaps, que permiten la extravasación del contraste al espacio extracelular, que es lo que nosotros vamos a ver como un realce patológico. La primera de ellas, la resonancia magnética, sabemos que es la modalidad de imagen mamaria más sensible, que se basa en secuencias dinámicas que se adquieren antes y después de la inyección de un contraste, en este caso es gadolínio. Hay indicaciones claras de resonancia magnética, desde el cribado de alto riesgo, la estadificación de cáncer de mama, la valoración de la respuesta no adyuvante. Y la más reciente que se incluyó pues, fue el cribado suplementario en mujeres con mamas extremadamente densas. Esto en base a las publicaciones que se hicieron en base al DENS Trial, que fue un estudio en el cual se aleatorizó un grupo de pacientes después de tener una mamografía negativa para hacerles una resonancia suplementaria y el hallazgo fue un incremento significativo en la tasa de detección de cánceres de mama, con una reducción en los cánceres de intervalo en relación al grupo que no se hizo la resonancia. Pero sí es verdad que en la primera ronda llamó la atención por los falsos positivos, que luego en la segunda ronda sí que se redujeron. Por tanto, pues después de este Dance Trial, con esta evidencia del incremento tan significativo en la tasa de detección, pues veremos que han habido recomendaciones. ¿Qué pasa con la resonancia magnética? Pues que no irradia, que tiene una imagen, permite ver toda la anatomía tridimensional de la mama, nos permite ver también los territorios ganglionares, la pared torácica, y por eso todas las lesiones pues, que están más posteriores, sino de pronto pueden quedar fuera del campo de la mamografía, las incluimos. Y la especificidad sí que es variable, pero por ejemplo sí que mejora con el uso de las secuencias de difusión. En cuanto a las desventajas que podríamos decir de la resonancia magnética, pues es el uso de que usa un contraste con el riesgo potencial de desarrollar reacciones adversas. Es verdad que la incidencia es muy bajita. También sabemos que el uso repetido de gadolínio se puede acumular en los tejidos, aunque no hay evidencia clínica, no hay evidencia de los efectos clínicos que esto pudiera generar, no quiere decir que no los haya. Es verdad que el tiempo de adquisición de la prueba es mucho más prolongado, no es globalmente tolerado por todas las pacientes. De hecho, en el DENS Trial, hasta un 41% de las mujeres que se invitaron a hacerse la resonancia no lo aceptaron, ya sea por claustrofobia, porque les preocupaba, puede haber preocupación también económica cuando es, por ejemplo, en lugares como en Estados Unidos, que no está dentro del privado, incompatibilidad con implantes, etcétera. La especificidad sabemos que es variable y él tiene el problema de los falsos positivos en la primera. Como alternativa a la resonancia al protocolo completo, surgió en 2014 la resonancia abreviada, que fue presentada por primera vez por la doctora Hull, que es una alternativa a la resonancia al protocolo completo, que mantiene la precisión diagnóstica, pero reduce los costos y el tiempo de adquisición y, por tanto, mejora la tolerancia. ¿Qué evidencia tenemos? Bueno, pues si comparamos la resonancia magnética con la tomosíntesis, vemos que las tasas de detección de cánceres de mama son mucho más significativas, muy similares a las del protocolo completo, con una sensibilidad excelente. Y si comparamos el protocolo abreviado con el protocolo completo, la sensibilidad es prácticamente equivalente. En esta publicación llegaba al 93%. Es verdad que la especificidad se reduce un poquito porque quitamos las secuencias que había mencionado como son las de la difusión.
Y si vamos a la otra alternativa funcional, que es la mamografía con contraste, ¿qué tenemos? Bueno, de entrada, yo creo que ya todo el mundo está muy familiarizado con esta prueba. La mamografía con contraste es una mamografía que utiliza un disparo de doble energía después de la administración de contraste iodado. Hay diferentes protocolos en cada hospital, pero cuando la mamografía lo que hace es generar una imagen de baja energía, que es totalmente equivalente a una mamografía convencional, y luego tenemos una imagen recombinada se obtiene de la sustracción de la de alta energía a la de baja energía. Es donde vamos a ver nosotros el realce patológico. ¿Qué evidencia tenemos en relación a la mamografía con contraste y la mama densa? Bueno, si la comparamos con la mamografía convencional, las tasas de la sensibilidad incrementa considerablemente, de un 50 a un 90%. Es verdad que la especificidad se reduce, pero el fuerte que tiene la mamografía con contraste es su valor predictivo negativo. Si comparamos la mamografía con contraste con la resonancia, la tasa de detección es un poquito mayor en la resonancia, pero el valor predictivo positivo en la mamografía con contraste es mejor que el de la resonancia. La especificidad es prácticamente equivalente en las dos pruebas. Hay en curso dos ensayos con respecto a la mamografía con contraste y el cribado. Uno de ellos es el BRIGHT, que se está haciendo en Inglaterra, y el otro es el CEMIS, que está en Estados Unidos. Los dos están en curso, pero el año pasado en la RCNA se compartieron unos datos preliminares del BRIGHT, y lo que podemos ver es, eran 4 brazos, a un grupo de pacientes se les hacía mamografía con contraste, el otro resonancia abreviada, el otro ABUS y el otro era el cribado estándar. Dentro de los datos que se compartieron, pues podemos ver cómo la tasa de detección es significativamente superior en los estudios funcionales en relación a la ecografía, por ejemplo, automatizada. Es verdad que la tasa de recitación es mucho mayor y que la aceptación por parte de las pacientes fue mayor en el grupo de pacientes con ABUS que no las que se les ofrecía estudio funcional. Aparte de todas las ventajas que hemos dicho del contraste, pues recalcar que es mucho más accesible, es costo efectivo, el tiempo de adquisición es menor, nos permite además una correlación directa entre los hallazgos mamográficos y los hallazgos funcionales, y por tanto pues constituye una alternativa completamente válida para las pacientes que pudieran tener también una contraindicación para la resonancia. ¿Qué desventajas tiene? Pues que también es una prueba que usa contraste yodado con el riesgo también de reacciones adversas. Es verdad que incrementa la dosis de radiación en relación a una mamografía, pero se mantiene dentro de las dosis recomendadas. La especificidad es variable, lo hemos visto, y tiene, igual que la resonancia, el problema del realce glandular de fondo, que a veces, si es elevado, puede ocultarnos lesiones e incluso también generar falsos positivos. Varios metaanálisis que comparan las pruebas complementarias que se pueden ofrecer al grupo de las mujeres con mamas densas coinciden en que las técnicas más sensibles para detectar pues, son los estudios funcionales, resonancia, contraste. Igual aquí está otro metaanálisis que compara ecografía, tomosíntesis y resonancia, pues la tasa incremental de la tasa de detección de cáncer de mama es mucho más grande que si comparamos con las otras pruebas, pero es verdad que, por ejemplo, el valor predictivo positivo pues no mostró diferencias significativas. Y pasamos al tema de la inteligencia artificial, un tema que la verdad que a mí me gusta mucho. Sabemos que hay muchísima evidencia. Yo he intentado resumir un poquito publicaciones clave. Sin duda, uno de los estudios que más ha marcado pues, el tema de la inteligencia artificial es el MASADER Trial, que ha sido el primer estudio prospectivo aleatorizado en el que se comparó un grupo control que fue la doble lectura de cribado normal en relación a un grupo en el que hacía una única lectura de radiólogo asistido por IA, y que identificaron pues que las tasas de detección era mayor en el grupo de intervención sin modificar las tasas de recitación ni los falsos positivos, pero es verdad que este grupo sí que se identificaron un poco más, hubo una mayor proporción de CDIS, lo que planteaba la duda de que podría haber sobre diagnóstico, ¿no? Que es verdad que la proporción era mayor de invasivos. ¿Qué se concluyó? Pues que si se optara por esta estrategia de lectura, se podría reducir el número de lecturas de cribado hasta en un 44% y incrementando la tasa de detección de cánceres hasta en un 20%. Han habido muchas más publicaciones.
Este estudio lo que intenta evaluar es si una herramienta de cribado puede tener el mismo rendimiento en todas las densidades mamarias, y efectivamente corrobora que en el grupo de mamas extremadamente densas detectó el 94% de los cánceres. De hecho, el mayor score de las lesiones que se identificó en este grupo se dio en las mamas densas, en mamas extremadamente densas, lo cual pues apoya la idea de que podría ser una herramienta efectiva para mejorar la detección en el grupo de mujeres con mamas densas. Otra de las alternativas que se ha tenido en cuenta con la inteligencia artificial es el objetivo de reducir los tiempos de lectura, porque, como sabemos, hay ya lugares en donde el cribado se está haciendo con tomosíntesis, pero uno de los hándicaps es que el tiempo de lectura es mucho mayor. Entonces, en este estudio se comparó el tiempo de lectura con tomosíntesis sin IA y adicionando IA, y se objetivó una reducción prácticamente del 50% del tiempo de lectura, preservando o incrementando incluso la sensibilidad y reduciendo la tasa de recitación. Esta es otra publicación que lo que intenta es comparar también la doble lectura versus la doble lectura asistida con IA. O sea, en este caso no se elimina un lector, sino se utiliza como una herramienta de apoyo. Y en esta publicación se identifica como el grupo que tenía asistencia de IA como herramienta de ayuda, pues incrementaba las tasas de detección, reducía las tasas de recitación y reducía también los tiempos de lectura. O sea, estas publicaciones son concordantes. Una otra estrategia que se ha tenido en cuenta con el uso de la IA es usarla como un predictor de riesgo, y está teniendo mucho auge. Muchas de las publicaciones que están saliendo recientemente van encaminadas en esta línea, y de hecho esta publicación es muy interesante porque lo que permite es, lo que intenta evaluar es si eh, usar una herramienta de IA permite mejorar la selección de las mujeres a las cuales yo les voy a recomendar resonancia magnética, y comparan sus resultados con los del Dance Trial. Entonces, lo que hacían era someter las mamografías a un modelo que da un RIS score, y los que tenían un RIS score alto, pues les hacían la resonancia complementaria. Y las tasas de detección que obtuvieron, pues fueron súper significativas, de 64 por mil, que si las comparamos con el Dance Trial, pues es 3.8 veces mayor. Por lo tanto, pues ellos lo proponen como una probable herramienta para mejorar esa clasificación de las pacientes a las cuales les podríamos dar, ofrecer resonancia magnética, siendo una estrategia potencialmente más costo efectiva. ¿Cuáles podrían ser las limitaciones? Si tuviéramos que resumir los pros de la inteligencia artificial, pues que nos pueda servir como apoyo a la lectura, incrementa las tasas de detección, mejora los tiempos de lectura, reduce las tasas de revisitación, tiene el potencial para reducir la carga laboral en caso de utilizarse eliminando uno de los lectores, y además tiene el potencial para estratificar el riesgo para apoyar un cribado más personalizado. ¿Cuáles serían los contras? Pues que generalmente las licencias de los modelos comerciales suelen ser limitadas a un equipo o a un número de mamografías, y esto pues dificulta más la sostenibilidad dentro de un sistema sanitario público. Es verdad también que los modelos tienen una arquitectura que es muy variable, y que muchos de ellos están entrenados también con datasets externos que no están específicamente ajustados a la población en donde los vamos a aplicar. Por último, simplemente ver en dónde estamos, ¿no? Nosotros, y qué dicen las recomendaciones. Esta publicación lo que hace es ver todos los consensos que hay en relación a la mama densa, y concluye que existe una variabilidad muy grande y una falta de consenso en las recomendaciones para el cuidado suplementario en mamas densas. La calidad de las publicaciones es muy heterogénea, y por tanto se concluye que es prioritario mejorar el desarrollo metodológico de los estudios, y sobre todo tener en cuenta el concepto de la aplicabilidad práctica. Es decir, no solamente ver cuál es la prueba más idónea, pero también la que es realmente factible introducir de manera equitativa a toda la población, ¿no? Sabemos que la EUSOBI, que es la Sociedad Europea de Radiología Mamaria, pues comparte la recomendación de notificar la densidad mamaria, y,
y soporta la recomendación también de un cribado suplementario en el grupo de mujeres con mamas extremadamente densas, con una frecuencia que puede ser de 2 a 4 años, y en el grupo, en la franja de edad de 50 a 70 años. También indica que en caso de no tener una resonancia magnética disponible, la ecografía podría ser una alternativa válida. ¿Qué nos dicen las guías europeas de cribado de cáncer de mama? Bueno, las guías europeas sugieren la implementación ya de la tomosíntesis dentro del cribado de esta población. No soportan el uso de ecografía complementaria ni estudios funcionales como la resonancia, protocolo completo y abreviado. En este último caso, sobre todo por un tema de eh, limitación en los recursos, falta de accesibilidad, que lo que generaría es aumentar la desigualdad en salud. Sabemos también que las guías el Consejo Asesor de la Comisión Europea ha notificado su recomendación de iniciar la ampliación de los grupos etarios en el cribado de 45 a 49 años y de 70 a 74 años, y esto va a conllevar un incremento hasta en el 50% del número de mamografías de cribado. Por tanto, nos preguntamos, ¿realmente es necesario mantener la doble lectura en todas las mamografías? A todas tendríamos que hacerles una frecuencia bienal, ¿no? O sea, básicamente el concepto es que dentro de la organización que tenemos ahora en los programas de cribado, seguramente tendremos que hacer ajustes teniendo en cuenta todo lo que he mencionado. Un proyecto también muy interesante que está en curso desde el año 2023 es el EUCAIM, que es una infraestructura digital que lo que pretende es generar una base de datos de imágenes relacionadas con el cáncer para facilitar el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial que favorezcan una medicina de precisión. Esto lo que permite es acelerar el desarrollo de proyectos de innovación, ¿no? Me ha parecido muy, muy interesante y creo que hacia allí es que estamos, ¿no? Hacia la minería de datos. Y finalmente, ya para concluir, os comparto un caso del día a día para que veáis muchas veces las vueltas que damos con las mamas densas. Esta es una paciente de 54 años, asintomática, que viene a su segunda ronda de cribado. Arriba está la mamografía de la primera ronda y así abajo la mamografía de la ronda. Pues en esta mamografía, uno de los lectores señaló una simetría en cuadrante superexterno de la mama derecha. El segundo lector la leyó como normal, y cuando hay una discordancia entre los dos primeros lectores, pues se va a un tercer lector que va a ser de árbitro. En este caso, el tercer lector coincidió con recitar a la paciente por el hallazgo en la mama derecha, y en la recitación le hicimos una tomosíntesis que, si os dais cuenta, pues muestra cómo se desdibuja esa imagen de asimetría, y sugería pues una sumación glandular. La ecografía tampoco muestra ningún hallazgo y por tanto se descarta que haya focalidad en la mama derecha. Sin embargo, haciendo también la ecografía de la mama contralateral, hay un hallazgo incidental, que es de este nódulo muy sospechoso, hipoecoico, antiparalelo, con tonos espiculados, con sombra posterior, que realmente mirando retrospectivamente, si vemos la mamografía, pues aquí se podría llegar a intuir, pero realmente con la tomosíntesis, pues que se pone mucho más en evidencia ese aspecto especulado de la lesión. Se biopsia y resulta ser un carcinoma ductal infiltrante grado 2. A la paciente le hacemos el estudio de extensión con resonancia, y si os fijáis, la lesión tiene una morfología realmente bilobulada que aumenta las dimensiones iniciales que se habían considerado, que eran de 12 milímetros a 25 milímetros. Es una lesión con un comportamiento cinético claramente sospechoso, y por tanto pues se vuelve a citar la paciente para valorar la sensor porque tenía solamente un marcador que definía el borde anterior, y luego en esa recitación hacemos una resonancia con contraste. Si os dais cuenta, en la resonancia una mamografía con contraste, si os dais cuenta, hubo un realce glandular de fondo muy significativo, que aquí, por ejemplo, prácticamente oculta la lesión, es mucho más difícil de ver, pero la intuimos además por la ayuda del marcador. Y haciendo la ecografía otra vez ya dirigida, con loop, pues vemos que realmente sí, la lesión se extiende en sentido posterior y aumenta el diámetro y es concordante con el hallazgo de la resonancia.
Para concluir, ¿qué mensajes podríamos llevarnos? Pues que la alta densidad mamaria sin duda constituye un factor de riesgo para el cáncer de mama, que reduce la sensibilidad de la mamografía. El método más fiable para medir la densidad mamaria pues, son los automáticos volumétricos. La tomosíntesis es una técnica que es válida para el criado convencional, poblacional, perdón, pero que en el grupo de mujeres con mamas extremadamente densas no elimina la necesidad de estudios complementarios. La ecografía, por su parte, también mejora la sensibilidad de la mamografía, pero aumenta las tasas de recitación, aunque es verdad que en las rondas sucesivas se reduce. Por su parte, la resonancia, en concreto el protocolo completo, pues sabemos que es la modalidad más sensible. Hay una evidencia robusta para recomendarla en el grupo de las mujeres con densidad D, que solamente representa el 8% de la población, pero tiene el problema de no estar ampliamente disponible y no ser globalmente tolerada. La resonancia brevedad y la mamografía con contraste proporcionan una alternativa con un rendimiento diagnóstico equivalente, pero que puede reducir tanto los costes como aumentar la accesibilidad y la tolerancia. Y por su parte, la inteligencia artificial, pues sabemos que es una herramienta que puede mejorar el rendimiento diagnóstico en todas las densidades mamarias, incluidas las mamas densas, reducir los tiempos de lectura, reducir también las cargas del volumen de trabajo y ayudar también a estratificar el riesgo para favorecer un cribado más personal. Y ya está, muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia. Una presentación muy interesante y muy completa. Bueno, sabéis todos que podéis hacer vuestras preguntas a través del chat. Si antes de ir a las preguntas, Lucía, María, Miguel, ¿queréis hacer algún comentario? Si no, y luego iremos a las preguntas que ya empiezan a plantear. Bueno, yo perdonar, en primer lugar felicitar a Natalia. Creo que ha hecho una revisión de la evidencia muy necesaria y muy clarificadora, pero que también plantea como escenarios alternativos en los que probablemente nos deberíamos posicionar de alguna forma. Entonces yo, al hilo de todo lo que has expuesto, tengo una sola pregunta. ¿Crees que la estrategia, puestos a apostar por un sistema con mayor rendimiento y menor impacto negativo para las mujeres de cribado, sería la herramienta de inteligencia artificial, perdonad, no solo, disculpa, no solo para la lectura, sino como herramienta pronóstica? De forma que cuando hablemos de mama densa, hablemos no solo de densidad, sino también que tengamos estandarizadas a las mujeres, primero con una lectura que detecta más y luego con una herramienta que sobre esa densidad también determine un factor pronóstico, de cara a que si luego tengo que optimizar una herramienta secundaria. Y en mi segunda pregunta, si ABUS en el momento de la mamografía o resonancia solamente derivasen para esa prueba complementaria la que la herramienta de inteligencia artificial hubiese definido como de mal pronóstico. No sé qué te parece, Totalmente, Natalia. sí, no, totalmente de acuerdo, porque primero con el planteamiento inicial que indicas, porque la mamografía no deja de tener un montón de información numérica que nosotros con el ojo humano pues no somos capaces de percibir. O sea, en una mamografía, aparte de la densidad, hay muchos otros conceptos de textura de la imagen que se pueden obtener y que a través de estas herramientas permiten clasificar el riesgo teniendo en cuenta no solo la densidad. O sea que yo estoy totalmente de acuerdo en que seguramente habría que ir por esta línea. Una estrategia probablemente más costo efectiva para definir a qué subgrupo dentro de esas mujeres con mamas densas tendríamos que hacerle una prueba complementaria, pues sería esta. Yo creo que es una opción muy, muy válida y que ya habéis visto que la evidencia soporta. Bueno, muchas gracias, Natalia.
Me ha encantado tu presentación, la verdad, muy clara, y has tocado todos los palillos de la problemática de la densidad mamaria, o sea que me encanta. Nada, yo creo que, así por marcar alguna cosa interesante, es como queda como muy claro que hay como 3 pasos. Hay que decir cuáles son las mamas densas, hay que clarificar, tenemos que tenerlo claro nosotros cuáles son las más densas. Segundo paso, ya sabes cuáles son, hay que decírselo a la paciente, hay que notificárselo a la paciente para que sepa que está en su grupo especial. Creo que es interesante dar esa información con carta, como sea ya en cada programa que sea de alguna manera. Hablo del cribado, el cribado. Y en tercer lugar, hay que hacer, en esos casos, hay que hacer el cribado suplementario. ¿Cuál sería ese cribado suplementario? Porque hemos hablado de la resonancia, la mamografía en contraste, la ecografía, etcétera, ¿no? Entonces, mi pregunta es una tontería, pero oye, estaría bien que la IA nos dijese, pues mira, o sea, que nos dijese cuál es la prueba complementaria ideal, ¿te imaginas? Para cada caso. Pues yo, analizando una serie de factores que nosotros el ojo humano no puede percibir, mediante un algoritmo te dirá, esta paciente se va a beneficiar de la ecografía, esta otra mejor, hazle una mamografía con contraste, esta otra mejor una resonancia, porque eso sería posible, no sé, me estoy inventando ahora mismo, pero sería muy interesante porque es verdad que mi problemática, ¿qué estudio complementario aplicar? Es una cosa personalizada, depende de cada caso, sea de forma genérica, depende de los recursos que tenga cada programa o de cada hospital. Eso es lo que me preocupa a mí, porque es que todavía no se acaba de aclarar cuál es la más recomendable, ¿no? Depende de cada caso. No sé cómo lo ves. Eso es lo que me preocupa a mí realmente, francamente. Eso y el diagnosticar cuáles son las más densas e informarlas a las pacientes. Como te he dicho, esos 3 puntos me parecen claves. Y más, era una apreciación. No sé qué opinas al respecto, pero vamos, muy bien. Sí, no, no, la reflexión que haces es súper, súper importante. A ver, yo creo que la prueba complementaria, según lo que hay publicado, las más sensibles es el grupo de pruebas funcionales, ¿vale? Vale. Llámese mamografía con contraste, resonancia abreviada, protocolo completo. Creo que el protocolo completo, al final dentro del cribado, a nivel práctico es difícil por el tiempo de duración, por el tiempo de máquina que tenemos, en fin. Entonces, probablemente si tuviéramos que decantarnos por unas alternativas, pues eh, yo me cantaría por resonancia abreviada de mamografía con contraste. Probablemente la mamografía con contraste, teniendo en cuenta el tiempo de duración y que muchos de los equipos de mamografía hoy en día lo tienen accesible, pues será una opción un poco más válida. Pero no sé si una herramienta de inteligencia artificial vaya a tener la capacidad de decirte Mm, cuál, porque al final un algoritmo, no, el problema de los algoritmos es bueno, que no son estáticos, ¿no? Y que hay que reentrenarlos y que tú tienes que tener claras las variables, entonces al final si tú intentas incluir y mezclar dentro de un algoritmo muchas sí, pruebas diagnósticas, te pues igual. cambia. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, empezaré con el primer Perdón, comentario. Ah, voy perdona, a perdona. añadir una cosita. Natalia, enhorabuena, me ha gustado muchísimo tu presentación, la verdad, muy clara y me ha gustado mucho. Y yo añadir un poco y que yo creo que lo que estamos hablando, que la clave es mm, individualizar, ¿no? Y saber qué pacientes tienen un riesgo aumentado y con cuáles nos vamos a beneficiar con pruebas complementarias. Y lo de la inteligencia artificial, aparte de detectar más lesiones, sino como predictor de riesgo, creo que es por ahí por donde, ¿no? Por donde debemos ir para saber no solo mama densa y más lesiones, sino que dentro de esa mama densa más información y qué paciente y de ahí saber cuál se va a beneficiar de una prueba complementaria, que creo que claramente son las pruebas con contraste, contrastadas y seguramente la mamografía con contraste siendo más accesible, más rápida, más barata y más fácil de realizar. Mm. Y ya solamente añadir que no sé si te parece a ti igual, Natalia, pero no porque a veces pensamos que la densidad mamaria y el radar glandular de fondo van siempre de la mano y nosotros que ya sabes que nuestro grupo tiene mucha experiencia en mamo con contraste y hacemos muchas y sorprende muchas veces que mamas muy densas realmente luego no tienen tanto radar glandular de fondo Totalmente. y al revés. Entonces que no siempre es equivalente una cosa a la otra. Exacto, Y lo sí. del Sí, alto el valor hecho predictivo negativo del mamo con contraste claramente, sí. es un fuerte, sí, sí, ¿no? Totalmente. Lo que dices es cierto. O sea, no quiere decir que una mamá extremadamente densa luego en el contraste vaya a tener un realce de fondo. Hay factores hormonales que influyen y no solamente es la Mm, densidad. eso. Vale, pues
No sé si se refiere también a esto, el primer comentario que tenemos en el chat, que es de Chema Oliver, que dice: hola, siento discrepar con todos, pero no entiendo el tema. No me creo que la densidad mamaria sea por sí misma indicación de riesgo. No sé si se está refiriendo a, bueno, que puedan existir factores de riesgo adicionales y como comentábamos, la inteligencia artificial nos puede hacer un pronóstico del riesgo que nos depende exclusivamente de la densidad mamaria. No sé si se refiere a esto, ¿qué Claro, opináis? o sea, totalmente de acuerdo en que no solamente la densidad mamaria es el único predictor de riesgo en el contexto de una paciente para ver el riesgo que tenga cáncer de mama, sino que hay también factores genéticos. Sabemos que hay programas de criado personalizado que tienen en cuenta los SNPs, que son los polimorfismos nucleares, las antecedentes familiares, y luego también lo que decimos de la propia imagen, características estromales de la propia mama, que a veces quizás a través de la información numérica que transmite la mamografía nos puede servir como un biomarcador. O sea que es verdad que no podemos catalogar solamente en denso o no denso para saber el riesgo, sino que hay que tener muchos otros, en cuenta otros factores. No sé si por eso a eso se refiere. Vale, otras preguntas en el chat que han sido contestadas durante la charla sobre la resonancia magnética abreviada. Luego nos pregunta también Salva si sobre las guías internacionales, si están estandarizadas para el manejo de pacientes con mama densa. Por lo que hemos visto, no están estandarizadas y hasta qué punto hay un seguimiento, una aplicación de las mismas. Bueno, comentábamos también que ahora mismo tampoco hay un acuerdo y de hecho no se están implementando estas medidas ahora, por lo menos en los programas de cribado. Em, ¿Pensáis que esto se puede hacer, bueno, en un futuro más o menos cercano? Sabemos, hablamos todos que tendemos hacia ello, ¿no? Y hacia estratificar el riesgo, pero ¿eso va a ser factible más o menos a corto o medio plazo? ¿Hablo yo o os dejo No, la palabra? basta. María. No, a ver, que yo creo que todo va en la misma dirección. Perdonad, no sé si voy a poder. Que estamos en manos de la inteligencia artificial, porque el patrón de densidad mamario, que es un patrón morfológico de interpretación, aunque sea cuantitativo, efectivamente no confiere un riesgo homogéneo a ese grupo de mujeres. En sí es un factor, pero dentro de ese grupo hay una heterogeneidad. No todas se van a beneficiar por igual de un seguimiento adicional, que no tenemos ninguna duda, ninguna, yo por lo menos no, que debería ser funcional. Y al final siempre hablamos de un volumen que tenemos que poder asumir y que tenemos que ser muy conscientes que el riesgo-beneficio siempre tiene que estar a favor del beneficio y un beneficio que se pueda constatar, porque estamos hablando de cribados poblacionales. Hay que medir resultados en población y salir un poco del caso individual. Entonces yo creo que el desafío viene por ahí, viene por utilizar esas herramientas, o sea, ser nosotros los que lideremos el conocimiento y el manejo de esa herramienta que nos permita detectar, clasificar dentro del grupo en el que un factor para nosotros inmediato es la densidad y que consigamos organizarnos para hacer accesibles, acotando mucho pruebas funcionales al grupo de mayor beneficio, que como decía Natalia al principio, tenemos que crear evidencia y eso es lo que siempre vamos detrás. Pero las evidencias las creamos y según se van creando se van estableciendo. Y gracias a eso tenemos una tomosíntesis y tenemos otras herramientas que antes no disponíamos. Pero es la única vía que veo y a corto plazo sería la inteligencia artificial en esas dos competencias. Total. Yo estoy de acuerdo contigo, María. Creo que seguramente nos ayudará a acotar realmente el subgrupo dentro de las mujeres con mamas densas que se beneficiarían de un cribado, sí, de un cribado suplementario, probablemente funcional. Así que
probablemente la línea tendría que ir hacia allí. No, es verdad que el subgrupo de mamas extremadamente densas representado solo el 8%, pero si consideramos todo el subgrupo de mujeres con mamas densas es casi el 50% de la población, por tanto no podemos generalizar solamente al tema de la densidad mamaria. Y Ah, perdón, añado que en esto creo que es muy importante, que María que seguro va a estar de acuerdo conmigo, en que el grupo de expertos para tomar todas estas decisiones tenemos que estar los radiólogos expertos en mama, que lo estamos, pero creo que no se nos tiene suficientemente en cuenta. Y la evidencia, aunque está ahí, pero no, los epidemiólogos muchas veces no conocen realmente el problema ni de lo que estamos hablando. Y creo que ahí tenemos que no nos deja avanzar realmente esa parte también a nivel práctico. Yo quería añadir también, ya para terminar, ya que hemos hecho todos un poco una cosa, no, quería comentar también que efectivamente que la línea va por ahí, la línea va por personalizar, categorizar los grupos de riesgo. Eso está claro, que no es café para todos, el cribado se va a hacer cada paciente de una manera o de otra, pero hay que digamos, clasificar a los pacientes y para eso la densidad es un factor muy importante en esa clasificación de grupos de riesgo de paciente, pero que hay otros factores, obviamente, que como puede ser lo que se hablaba antes, pues el tema genético, el tema pues a lo mejor hormonal, o sea, hay más factores que hay con los que rellenar ese algoritmo para clasificar a los pacientes, ¿no? Y ese algoritmo lo hará la inteligencia artificial, pero tienes que decir qué paciente está en cada grupo y luego actuar en consecuencia, claro, pero hay que personalizar el cribado y la inteligencia artificial nos ayudará en ese sentido, es lo que yo pienso. Más. A mí me gustaría aprovechar la poca voz que me queda y los Ya. pocos minutos para abrir un poquito el debate y sacarlo del cribado y preguntarle a Natalia, porque su grupo es un grupo con mucha experiencia dentro del ámbito clínico, donde la mama densa os provoca mayores problemas y donde habéis implementado de una forma organizada técnicas funcionales. Estoy hablando de la paciente intervenida con conservadora o si en algunos casos clínicos tenéis definido un protocolo en el que nos aconsejéis o nos queréis aportar vuestra experiencia respecto de mama densa, más allá de la morfología. Mm, Sí, como había comentado levemente al principio, quizás no estabais todos, en nuestro hospital la modificación más sustantiva que hicimos con respecto a la mama densa fue en el protocolo de seguimiento de las pacientes con tratamiento conservador de cáncer de mama. Entonces, en el grupo de pacientes con densidades CD y también con diagnóstico por debajo de los 45 años, hacemos seguimiento con mamografía con contraste. Antes lo hacíamos con tomosíntesis y eco y omitimos estas dos exploraciones y hacemos solo mamografía con contraste. La verdad es que estamos muy contentos. No adicionamos la ecografía de manera sistemática porque ya sabemos que aumentan los falsos positivos. Entonces, simplemente en caso de un realce glandular o cualquier duda, alguna inconsistencia en la interpretación, pues haríamos la recitación, pero realmente creo que es un área en la que es factible porque no es un volumen. Nosotros lo hemos introducido de manera factible y ha sido un volumen que lo hemos visto viable. Por lo demás, el tema de mama densa clasificado dentro del protocolo diagnóstico es igual para todas, sea no densa, no densa, si hay alta sospecha hacemos también mama con contraste. Pero creo que en este campo sí que nosotros estamos muy a gusto con esta modificación del protocolo y también obviamente nuestro equipo de la unidad funcional de patología mamaria. El cribado, Bueno, pues el alto riesgo de una de las mutadas y tal, hacéis resonancia, no hacéis con contraste, ¿no? Sí, no, estamos alto riesgo resonancia y el riesgo intermedio sí que hacemos mamo con contraste. Sí que lo tenemos como una alternativa. Algunas se hace abreviada, pero en general ya está introducido dentro del protocolo y la oncóloga que está en la unidad de consejo genético lo suele derivar. En las B3, que han tenido una B3 previa también, una biopsia con B3 también previa también. Sí, muchas de las lesiones B3 depende también el tamaño del realce. Vale, Solemos hacer seguimiento a 5 años vale. como abreviación con control. No todas, pero sí. Em, Perdón. bueno, estamos, No, perdonad, pero es que hemos llegado ya, Al nos está límite. acabando el tiempo. Sí, son ya las 9. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias a todos por vuestros comentarios. Salva, si quieres ya cerrar la sesión.
Sí, bueno, Belén, muchísimas gracias por tu excelente trabajo como moderadora y también muchísimas gracias a todas nuestras expertas. María, gracias por este esfuerzo que has hecho con la voz que tienes. La verdad que muy bien. Gracias, Miguel, y gracias, Lucía. Y sobre todo, Natalia, yo creo que ha sido espectacular. Vamos, es para volver a verla. Y yo creo que nos has puesto trabajo a todos, Natalia, ¿eh? No sé si te das cuenta. Nos has dicho, señores, se tienen que poner de acuerdo en la definición. Señores, a ver si hacen unos protocolos que todo el mundo siga. Por favor, a ver si comunican mejor a las señoras. Por favor, que hagan un cribaje personalizado. O sea, que eres la conciencia, nos estás diciendo que trabajemos más, ¿eh? No sé si quieres dar un mensaje a la audiencia, Natalia. No, de entrada agradecerte por la invitación. Para mí es un gusto poder aportar un granito de arena aquí a esta plataforma tan útil en la formación de imagen mamaria y en general de radiología. Y al grupo de expertos que la verdad que mejor acompañada no podía estar. Así que muchísimas gracias y nada, tener en cuenta que el concepto y la problemática de la mama densa va más allá de la densidad mamaria y que hay muchísimas estrategias y muchísimos matices a tener en cuenta a la hora de proponer. Perfecto. Seguro que con Belén hacemos más reuniones en el futuro. Muchas gracias. Simplemente comentaros que mañana habrá otro tema. El doctor Alejandro Arena, el doctor hablará sobre el encefalitis autoinmune, aproximación a conceptos básicos y patrones radiológicos. Estáis todos invitados. Muchas gracias a todos. Gracias María, Lucía, Miguel, Belén, Natalia y Dani. Un saludo a todos. Nos vemos. Buen Gracias. día, Gracias. hasta Buen luego. día. Gracias, muchas gracias. Adiós.